2 habitaciones, sí. Obrigado, obrigado. Chao, chao, chao. Bueno, pues acabo de contratar 2 habitaciones justamente en el corazón del Pantanal. Esto es posible en Brasil. Con dinero, tiempo, unas ciertas dosis de aventura, uno puede acercarse a la naturaleza. Cientos de empresarios encuentran el dorado, lo buscan en el equipaje, en las mochilas de los viajeros que se acercan a la Amazonía, al Pantanal, a la belleza natural de Brasil. Deseamos que ese dorado no sea esquilmado como lo fueron otros y esperamos que conservación y disfrute de la naturaleza nos permitan seguir disfrutando de la belleza, entre otros animales, del Tuyuyuy. De cada 10 turistas que visitan el Pantanal, 1 es brasileño. El resto que accede a este lugar privilegiado de los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul es extranjero. Este dato no deriva exclusivamente del nivel económico de los 170 millones de brasileños, sino también del gran desconocimiento que estos tienen de las riquezas naturales de su país. La naturaleza brasileña ¿es más valorada fuera que dentro de sus fronteras? Estas aves son cabezas secas, zancudas a las que les gusta vivir en comunidad y al alcance de todos. Pero necesitan que las leyes que les protegen sean eficaces y razonables. El turismo masivo puede destruir la tranquilidad que necesitan para reproducirse y entonces su espectáculo echará el telón para siempre. En nuestro programa, hoy vamos a mostrarles ejemplos de naturaleza dispuesta a recibir invitados, pero siempre mesuradamente, regulados por una conservación necesaria y rentable. Brasil ingresa al año 40 millones de dólares, fruto del turismo internacional que viene a disfrutar de imágenes como estas. Pero aún el gigante sudamericano tiene que aprender de otros países más pequeños, pero que manejan mejor su potencial natural. Costa Rica es 98 veces más pequeño que Brasil, pero cada año recibe 600 millones de dólares. Exactamente un 93% más de beneficios y sin que sus espacios naturales se deterioren. Todavía les queda mucho por aprender a los popes del turismo ecológico de Brasil. La tierra brasileña cuenta con 61 especies de primates. Todo un récord y cada año son descubiertas algunas nuevas. Entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio se dan la mitad de las formas vivas del planeta. Y como vemos, no solo en los bosques tropicales, también en ecosistemas menos conocidos como el Cerrado, la Caatinga o la Mata Atlántica. En Brasil la vida animal es bandera que ondea en todo tipo de paisajes y nosotros podemos disfrutarla sin temor a provocar molestias a lo largo de los 21 parques nacionales y las 12 reservas biológicas federales que protegen su naturaleza. 11 millones de hectáreas protegidas que por muchas que nos parezcan constituyen tan solo algo más de un 1% del territorio brasilero. Espacios naturales en los que cada ser vivo es una nota musical sin la cual la escala no está completa y la melodía es sencillamente imposible.
Sin las notas do, re o fa, es difícil componer serenata alguna. Y estos animales se apoyan unos a otros para que el mundo natural suene afinado, suene bien. La pérdida de una especie vegetal supone la extinción de 30 especies de insectos asociadas a ella. La variedad del vestuario de estas mantis religiosas está unida estrechamente a la vitalidad de la botánica que las acoge. La moda es impuesta por el todo en la tierra brasileña, y cuanto observamos es el fruto de millones de años de pasarela. La vida por aquí es perfecta, pero frágil. El suelo que sustenta los grandes árboles que llaman nuestra atención es fabricado por minúsculos organismos que trabajan día y noche para nosotros. Nadie aquí va por libre. Este es un trabajo en equipo que reparte dividendos a fin de año de igual a igual. Arriba o abajo, siempre alguien trabaja por ti. Un 1.400.000 especies de organismos vivos han sido ya catalogados en el mundo. Solo un 5% de las que se calculan habitan nuestro planeta aún sin clasificar. Brasil es el país que ocupa el primer lugar, atesorando el mayor número de especies distintas de plantas y animales, y seguido de Colombia, México e Indonesia. Conocíamos la existencia de arañas solitarias tejedoras de trampas personales e intransferibles. Pero hasta que no hemos pisado suelo brasileño, no hemos conocido otras formas de vida arácnida. Las arañas aquí cazan en grupo. Esta pobre hormiga es la víctima de una vida social tan organizada como la suya. Otro cazador insectívoro, pero individualista, hace también lo propio. La tela ha sido tejida entre todas y ahora se reparten sus presas equitativamente. Mientras estas predadoras de 8 patas cazan en grupo, un sagüí negro de manos doradas, extraño primate aficionado a los grandes insectos, acaba con un saltamontes. Se mueve mucha biomasa en los diferentes hábitats brasileños. Y los que hoy comen pueden ser comidos mañana. Una regla de oro en el juego de la vida. Si lo que usted quiere es pasar unos días inmerso en el escenario que les acabamos de describir, pueden hacerlo, y además ducharse por la noche y cenar con velas en mitad de la jungla. Cada vez son más los hoteles que ofrecen al visitante una oferta atractiva y respetuosa con el medio. 15.000 pesetas cuesta pasar la noche en este igarapé, en este hotel cercano a la ciudad de Manaos. A pesar de la belleza de este vergel, y estando tan solo a 5 horas de vuelo desde Miami, por ejemplo, los ecoturistas norteamericanos siguen sin dejarse seducir por las propuestas de algunos pioneros del turismo ambiental de Brasil. Para la mayor extensión de selva virgen del planeta, 5 millones de kilómetros cuadrados, solo hay 17 hoteles en plena naturaleza, y casi todos inaugurados en los últimos años. Los ganchos naturalistas son muchos, pero con seguridad los animales que más nos atraen desaparecerán con un turismo masivo y compulsivo. Estas tortugas yabutí tinga de momento se exhiben sin pudor ante los ojos del visitante que se adentra en este río de la región de Acre. Se juntan por centenares en el periodo de reproducción y este es justo ese momento. En Venezuela son conocidas como morrocois.
Los machos excitados buscan a las hembras por su olor. Las tortugas del río Sapuri son especialmente corpulentas. El caparazón de algunos machos llega a medir 82 centímetros, alcanzando un peso de hasta 55 kilos. A pesar de los pesados amantes, las hembras de yabutí arrastran por el pene a estos atletas sexuales, como si no les costase esfuerzo alguno. Después de la bacanal vendrá la calma y las hembras fecundas desovarán de 10 a 20 huevos en un nido excavado en el barrizal de la selva. 5 meses después asomarán las cabecitas, los retoños frutos de esta tarde de orgía. Quién sabe si para acabar ante el objetivo de la cámara de algún turista que visite un parque nacional brasileño. Buena cosa será si con ello se consigue una mayor protección para ellas y sus descendencias. El Parque Nacional de Itatiaia no se caracteriza precisamente por sus tortugas. La montaña que le falta a la Amazonia está toda aquí, resplandeciente y altiva, esparciendo su naturaleza montañosa entre 3 estados alejados del río Amazonas: Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo. Hemos venido hasta este parque nacional porque fue el primero establecido en Brasil en 1937, precisamente por la variedad de su flora y por la belleza de sus paisajes. La mayor parte de su vegetación es endémica. Ningún otro lugar del planeta la posee. Isao canelas, siemprevivas, ipés y capreúvas tapizan este parque que abarca 30.000 hectáreas de naturaleza inalterada. Itatiaia cuenta con bosques a tan solo 700 metros sobre el nivel del mar y crestas rocosas que llegan a alcanzar los 2.787 metros de altitud. Las orquídeas no le faltan a este parque. Algunas de ellas son de pequeño tamaño, adaptadas a las bajas temperaturas que se dan por encima de los 2.000 metros y viviendo asociadas a líquenes y musgos. Otras especies desarrollan su creatividad cromática sobre las ramas de los grandes árboles, a los que, como ven, dan sin escatimar un toque de color similar al de sus hermanas amazónicas. Las orquídeas del Parque Nacional de Itatiaia son consideradas entre los botánicos como una de las poblaciones más bellas del mundo. Y ya pueden entender qué razones no les faltan. En la lengua indígena tupí-guaraní, Poranga quiere decir belleza. Y así es como se llama este valle, el Valle de Poranga. Itatiaia es un ovillo de fuentes y cascadas que se conservan en un estado perfecto de protección. Un enclave idóneo para reencontrarse con uno mismo, sobre todo cuando se es ciudadano de una gran ciudad de más de 20 millones de habitantes, como Sao Paulo, a tan solo 258 kilómetros de esta quietud. Animales primitivos se aprovechan también de este paisaje paradisíaco para vivir en paz. Esta iguana es uno de ellos. Pertenece a la especie Sinimbú y ha bajado de los árboles para refrescarse a orillas del río Bonito, otro de los cauces de agua que endulzan Itatiaia. El buen turista que visite este parque nacional debe conformarse con observarla de lejos sin que ella se dé cuenta. Y eso es justo lo que hacemos nosotros.
La gran cascada de este parque nacional deja caer al vacío 40 metros de aguas turbulentas para lavar el Roquedo. Se le llama velo de novia y es un salto que no olvidará el visitante mientras viva. Entre otras cosas porque para llegar hasta aquí habrá tenido que recorrer una trocha de 1,5 kilómetros. Pero el que algo quiere, a algo le cuesta. Itatiaia es un parque nacional surcado por 5 ríos de nombres y fisonomías tan exóticas como interesantes. El río Preto, el Maromba, el Marimbondo, el Flores y el Aiuruoca, bebida y sombra de una fauna agraciada. 360 especies de aves habitan Itatiaia, y de ellas los bellaflores son los que mejor se dejan ver. Algunas especies de colibríes son endémicas de aquí, como las flores de las que liban. Con un perímetro de 110 kilómetros, este pionero de los parques nacionales de Brasil es considerado un arca en el que se guardan las más preciadas joyas de la fauna y flora pertenecientes a un ecosistema poco estudiado, la Mata Atlántica. Los veranos aquí son suaves y las nubes sienten predilección por este lugar. Muchas de estas criaturas jamás serán vistas por los cientos de turistas que visitan Itatiaia cada año. La noche las protege. Pero para eso estamos nosotros y nuestro paciente sentido del naturalismo. Para que de la estampa de un cazador mediano, de metabolismo elevado y muy mal genio. El yupará, un prociónido plantígrado como los osos, muy pocas veces filmado y que encuentra en el bosque sagrado de Itatiaia uno de sus últimos reductos. Su cola es prensil y su apetito voraz. Es tan solo una de las 67 especies de mamíferos que se reproducen en Itatiaia y por las que merece la pena la creación de este parque nacional. Todos por aquí temen la furia de Vulcano. Estamos en el Parque Nacional de Emas y en 1988 una tormenta como esta provocó un incendio que arrasó el 60% del parque. A pesar del miedo, cada uno ha de seguir a lo suyo. Buscamos contrastes en nuestro capítulo de hoy, y ninguno nos parece más sobresaliente que este. La concentración de termiteros por metro cuadrado más llamativa del planeta. Ni en África encontraremos tantos termiteros alineados haciendo paisaje y atalaya. Esta es una de las peculiaridades paisajísticas de un parque nacional de amplios horizontes. El trabajo monumental de los insectos le otorga una personalidad lunática que muchos aprovechan para crecer y multiplicarse. Como estas coruxas buraqueiras, apostadas en su hito. El oso hormiguero es llamado en Brasil de modo más hermoso y menos utilitario: Tamandúa bandeira. Y la verdad es que es un estandarte majestuoso este consumidor miope de termitas.
Con sus garras delanteras abrirá a navajazos el termitero. El tamandúa bandeira tiene una lengua de medio metro, un pésimo oído y una peor vista, pero buen olfato. El Parque Nacional de Mas está considerado por los ecólogos brasileños como una de las más frágiles unidades de conservación del país. En él están protegidas las más puras hectáreas de sabana tropical americana que podamos soñar, con una fauna y flora propias de otros grandes ecosistemas alejados de la Amazonia, pero de gran valor, como el cerrado. Creado en 1972, este parque es llano como la palma de una inmensa mano, en la que convive una fauna amenazada, variada y fácil de ser observada por quienes se adentran en él. El Parque Nacional le debe su nombre a este ave, la más grande de Brasil, el emá. Avestruz americano que tiene varios miles de efectivos en los límites de este parque. En otras regiones, como la de Mato Grosso, se la conoce bajo el nombre de ñandú y en Bahía los machos como congo. Ema es el nombre más reconocido en todo Brasil para un ave que llega a pesar 35 kilos y que ha sido brutalmente perseguida por los traficantes de plumas. Aún hoy, los cazadores las matan para arrancárselas y a través de Paraguay exportarlas a Europa y Arabia, donde competirán en precio con las del avestruz de África. Las emas viven en grupos liderados por un macho dominante que llega a reunir hasta 6 hembras en su harén. El suyo es un desenfreno responsable, pues todas ellas pondrán sus huevos en un mismo nido, que será cuidado e incubado exclusivamente por el macho. Gracias a la creación de este santuario, este maravilloso exponente de la rica bifauna brasileña está recuperando sus poblaciones. El Parque Nacional de Mas perdería su razón de ser sin ellas, y hasta el nombre. Aunque la ema es la reina de las aves en este espacio de naturaleza protegida, otras van a dejarse ver por cuanto los visitantes se acerquen a este Brasil desarbolado. La tacha nos recuerda a los ánsares europeos por su vociferante agrupación. Los ornitólogos han estudiado la potencia de su gran nido y la han cuantificado. Hasta 3 kilómetros de distancia cubre nítidamente la voz de esta extraña ave del tamaño de un pavo. Este polluelo necesita de la laringe de su madre y de sus gritos para orientarse y no descolgarse del grupo. Además, es un territorio inmenso en el que un despiste puede costarle la vida. Después de dejar el Parque Nacional de Mas, hemos vuelto a la Amazonia central. No podemos evitarlo. Estamos en Mamiraguá, la primera reserva de desarrollo sostenible de Brasil, donde el hombre es parte fundamental de un proyecto de conservación de la naturaleza único en el mundo. Los ribereños llegaron hasta aquí a principios de siglo, y aunque siempre sacaron partido del río, lo hicieron desordenadamente, viendo cómo la selva se agotaba y su futuro se esfumaba con ella. Desde 1992 se constituyeron en sociedad civil y hoy 6.000 personas viven dignamente
en un área natural que cuidan y protegen con los 5 sentidos. La creación de esta reserva les ha traído beneficios. Desde entonces, la renta familiar es de 3 millones de pesetas anuales, cantidad varias veces mayor que la que obtienen generalmente los pobladores amazónicos sin regular la extracción de recursos naturales como la pesca, la madera o la caza. ...60 comunidades de ribereños viven aquí, escolarizando a sus hijos y teniendo aseguradas las atenciones sanitarias esenciales, gracias a un proyecto basado en la conservación y el aprovechamiento razonable de los bienes del río. Unidos y organizados, los pobladores de Mamirauá han creado un ejemplo para el mundo. La Amazonia civilizada, en la que hay sitio y futuro para todos. Este otro primate fue sin saberlo el artífice de tanta bonanza. El huacari blanco, un animal que tiene en Mamirauá también su casa, como los ribereños. ¿Y cómo la disfruta? En 1983, el biólogo José Marcio Aires llegó hasta aquí para estudiarlo, consiguiendo la primera declaración gubernamental de protección que con el tiempo daría lugar a este otro proyecto del que todos se benefician, al comprobar la importancia que esta cuenca tenía para la supervivencia de este mono. Solo en Mamirauá se puede ver a un ser tan especial. El huacari blanco posee su último refugio aquí y es motivo de orgullo para los pobladores humanos que antes le cazaban y que ahora le protegen como a sus hijos. De todas las especies de monos que habitan la Amazonia, esta es la más rara y la más escasa. Extraña también nos parece su afición a beberse su propia orina. Pero según los primatólogos, esta es una pauta de comportamiento que le proporciona anticuerpos y sales. Misterios de la foresta. Como para todos los humanos que viven en la Amazonia, también para los que habitan la reserva de Mamirauá, el pescado es una fuente importantísima de alimentación. La pesca es regulada por los propios pescadores, delimitando áreas de reproducción que antes eran agotadas sin el más mínimo sentido crítico y estableciendo la prohibición total de pesca de algunas especies escasas, como el pirarucú, desde el 1 de diciembre al 31 de mayo. Eso da de comer a estos cormoranes. Decir Mamirauá es decir, más de 1 millón de hectáreas de selva inundada, en la que el nivel de sus aguas varía estrepitosamente dependiendo de la época del año en que la visitemos. De la época de lluvias a la época seca, el cauce subirá hasta 14 metros, haciendo retroceder o avanzar a la fauna, según los antojos del río. Pero los grandes árboles siempre estarán ahí, como esta samaumeira, base, fuste y capitel de la basílica tropical. Los gigantes arbóreos de la Amazonia han crecido calladamente en esta foresta durante varios siglos y hoy nos dan sombra. El asacu o la isqueira llegan a alcanzar 50 metros de altura.
todos diseminan sus simientes gracias a la acción de los ríos. Por eso es tan importante el proceso de crecida que ahora deja esta selva en el periodo seco patas arriba. Muchas lianas son algo más que raíces aéreas. Son odres de agua para el hombre que las conoce y que sabe la importancia del líquido elemento cuando se ha de andar varias horas por este desierto engañoso y verde. Aquí los moradores, para tomar agua, ellos hacen un corte aquí y después hacen un corte acá. Entonces puede quedar en suspensión esto, ¿no? Y el agua es bastante agradable, puede servir para varios usos, y especialmente cuando uno no tiene agua aquí en la mata. Aquí la solución puede ser esta. Pero la sorpresa aún no ha acabado. Y luego tiran la corteza de aquí, o también pueden sacar un polvo de esto. Entonces esto es como remedio casero, puede ser preparado así en casa, seco, y después colocas como chá, y esto vas tomando. Ya fue testado varios tipos de cáncer. Varias universidades estudian la eficacia del té de cipó en su lucha contra el cáncer. Mamiragua es una gran botica que espera hacernos felices. En su entresuelo, otros beneficiarios llaman nuestra atención. Un grupo de sagüinos de labios blancos trinan como pájaros. Seguramente para honrar a sus presas, porque esta mañana van a desayunar huevos. Estos macaquiños del género Cebus son menos guerreros y unos metros más abajo del nido esperan su ración diaria de calcio. Las cáscaras desechadas por sus socios son un aporte vitamínico extra que sus cuerpecitos van a agradecer. En la selva de Mamiragua viven emboscadas 8 especies de primates y algunos como estos, de costumbres poco conocidas. Su pequeño tamaño y la grandeza de la techumbre que les esconde no siempre les pone a tiro de ojo humano, y menos como pueden imaginar cuando hay una cámara de por medio. La hora de la comida es para los primates la hora del desparpajo. Pero por fortuna hemos estado en el sitio correcto y con buen pulso. Todos los procesos de renovación de la selva húmeda tropical se dan aquí sin desajustes. Los árboles más añosos mueren para que otros organismos se fortalezcan. Una cadena en la que el hombre nunca debiera haber metido sus manos. El nenúfar más grande del mundo no necesita pisar tierra para vivir. Se nutre y se sustenta a merced del río, que es quien manda. Es la Victoria regia, una planta capaz de soportar sin romperse el peso de un niño de 8 años. La reserva de Mamiragua es la colonia de cría mayor de cuantas tienen algunas aves que vemos volar a lo largo de toda la cuenca amazónica. Hasta allá llegan desde muy lejos especies que aprovechan la bajada del río para horadar sus nidos en las orillas recientemente dibujadas. Los cortaaguas y estos charranes han hecho de esta playa su poblado. Los predadores lo saben y les acosan sin cuartel a todas horas. Por eso sus pollos con pocas horas de edad son ya nidífugos, capaces de resolver la situación por sí mismos.
Mamirauá siempre fue así. Un brillante engarzado en el medio Solimoes. Paraíso dentro del paraíso. Una burbuja aislada del mundanal ruido que, como otros tramos de la Amazonia, también estuvo condenada a muerte por los especuladores. Hoy, esta comunidad viviente es además la casa común de todas aquellas personas que, agrupadas y sin ánimo de lucro, han visto en su conservación la rentabilidad y el sosiego que no les aportarían otros enfoques menos sensatos. La naturaleza está ahí, como siempre, para el disfrute del hombre bien intencionado y no como elemento de consumo de unas cuantas generaciones. En Brasil viven 517 especies de anfibios y en Mamirauá buena parte de ellas se asoman a la vida camufladas para no ser aplastadas. Pero preciosas ante los ojos de quien lo merezca. Otros trabajadores de la gran factoría de la selva se muestran más descarados, sobre todo cuando llega la hora del bocadillo. Los coatíes revuelven el suelo de la jungla en busca de hormigas. Son mamíferos de amplio menú, pero en los hormigueros se esconden sus golosinas más deseadas. Aunque a ras de suelo no parecen tan dulces. Su hocico está presidido por una nariz móvil que les permite olisquear allí o allá sin perder ninguna de las informaciones que les proporciona el libro de la selva. Con las zarpas, el coatí se gana el sustento y se defiende de sus enemigos. Más de un perro de caza sabe bien de qué estamos hablando. Estos simpáticos carnívoros están emparentados con los mapaches y tienen ojos de pillo, como ellos. Les gusta vivir en grandes grupos familiares y temen a pocos en su hábitat. En todo caso al tapir, más por el volumen que por la maldad. Por aquí se conoce al tapir bajo el nombre de anta, un gigante bonachón que llega a pesar 300 kilos y que, a pesar de ser nocherniego, tiene unos ojos muy pequeños. Su brújula está en la nariz, una probóscide parecida a la de los elefantes, con la que cata delicadamente la vegetación antes de echársela a la boca. Todos estos seres vivos y muchos más que no han posado ante nuestras cámaras conviven sin conflictos en el estado de Amazonas, en la confluencia de los ríos Solimoes, Yapurá y Ahuatí Paraná, en ese ejercicio de conservación y desarrollo consensuado que es la reserva de Mamirauá. Y no queremos abandonarla sin que conozcan a una de las especies de yacaré más amenazadas. El yacaré azul, un proscrito en la mayoría de las aguas amazónicas, que aquí mantiene aún una población saludable. Hoy, los ribereños no le ven como a un enemigo, sino como a un elemento más del paisaje limpio que el turismo de naturaleza quiere ver. El yacaré azul es un símbolo palpitante, una razón más por la que acercarse a visitar Mamirauá. Nuestras andanzas por algunos de los espacios protegidos de Brasil desembocan en el mar como el Amazonas.
Así hemos llegado al archipiélago de Fernando de Noroña. 112 kilómetros cuadrados de naturaleza oceánica, aún sin pervertir por el turismo de masas. Un parque nacional formado por 21 islas y escolleras y creado en 1988 para proteger sus riquezas naturales. Un Edén que fue antes infierno, pues desde 1737 hasta 1942, Fernando de Noroña fue el pudridero al que iban deportados los presos comunes y políticos de la República. Estas lagartijas debieron verlo todo. Son especie endémica, y salvo en este archipiélago no las encontraremos en ningún otro lugar de la Tierra. Su cadena perpetua la llevan cumpliendo durante millones de años en estos acantilados con dignidad, como los centenares de presos que están enterrados en el camposanto del archipiélago. Se las conoce como mabullas y se alimentan principalmente de especies arbóreas endémicas como ellas. En este caso, una burra lechera, árbol que deja escapar su savia como chicle de leche. La mabulla maculata es una lagartija a la que le gusta beber agua, además de comer picoteando, de comer de todo un poco. Su bebedero es el que cada noche les llena el rocío y la bruma. Una simple grieta es manantial para las sedientas lagartijas que ignoran otros bocados. Cada mañana aquí se juntan varias decenas, como dinosaurios que hubieran escapado de la furia de Némesis, y a los que desde luego no les importa el paso del tiempo. En las playas de León y de Sancho, otros reptiles encuentran la tranquilidad necesaria para reproducirse desde que el Parque Nacional se inauguró. Varias especies de tortugas marinas son protegidas y estudiadas por un proyecto que empezó a ocuparse de ellas en 1984. El proyecto Tamar ha conseguido parar las capturas que estaban acabando con especies tan bellas como indefensas, como esta, la tortuga verde. Desde que comenzó a funcionar, han sido marcados más de 200 ejemplares, constatando desde el rigor de una investigación muy cuidadosa el nacimiento de 43.000 tortugas en estas ensenadas. Algunos grandes ejemplares de tortuga verde han llegado a pesar 300 kilogramos, pero los biólogos del proyecto Tamar no las pesan hoy para comerciar con su carne ni con su grasa. Solo buscan conocer mejor a un animal que hasta no hace mucho tiempo era masacrado. No vamos a negar la belleza de estos objetos fabricados con su caparazón, pero los tiempos han cambiado. No nos podemos permitir ciertos lujos y hoy las leyes brasileñas prohíben su venta. Esta tortuga vuelve al mar, identificada y protegida. Varios biólogos velan por ella, y de su porvenir depende más que nunca este archipiélago. Un parque nacional no tiene razón de ser sin sus naturales. Y la tortuga verde, que a trompicones busca el agua salada, es uno de los más importantes de Fernando de Noroña. Por el momento, al mar lo que es del mar. Este parque nacional es un importante enclave para aves refinadas que instalan en él sus comunidades equilibristas. Las viudiñas no están de luto. No han perdido a sus machos, a pesar de que su nombre las sitúe ante ese trance. Son aves marinas oscuras,
dibujadas con el pincel más fino y tocadas en el píleo con un intenso copo de nieve. Han construido sus nidos con algas marinas y en ellos sacarán adelante a su hijo único o a la parejita. Sus picos afilados y sus pies palmeados no disimulan su afición a la pesca. Las viudiñas son también llamadas golondrinas negras de mar y pasan todo el año en el archipiélago. Fernando de Noroña cuenta con varias colonias de cría de esta especie, que no es tan común como pareciera después de verlas por centenares en estos islotes en mitad del Atlántico y a más de 500 kilómetros de la costa continental. Las viudiñas de momento van asumiendo resignadamente a los humanos, cada vez más numerosos, que vienen a conocer el Parque Nacional. La materia prima del sector turístico, que tímidamente, aunque con paso preocupantemente firme, se va instalando en este archipiélago, no es solo la energía solar. Además de sol, aves tan bonitas como las viudiñas son un atractivo que no merece ser maltratado. Junto a las enlutadas viudiñas, su réplica en blanco primoroso, la noviña o graciña, otra golondrina marinera de aire sofisticado. Son tan mansas que pueden ser cogidas con la mano. Gracias al parque y a sus restringidas áreas de senderismo, pueden estar tranquilas. Como los alcatraces, que untan su plumaje de sebo gracias a su glándula esteatopígica, para que no se les cale las zambullidas. Las fragatas y los piqueros pardos están atentos al reloj solar. La tarde cae y llega el pescado fresco a la bahía del Morro. Con el oleaje, sardinas y otros manjares se agrupan en cardúmenes que nosotros no vemos, pero los piqueros sí. Las tardes en Fernando de Noroña son para estas aves, a las que llaman por aquí atobás. Su pesca es nuestro delirio. ¿Cómo controlan, cómo capturan y salvan el pellejo a la vez? Atentas a las embestidas del océano y a la escurridiza plata de sus pescados. Cuanto más bravío es el reino de Neptuno, más cantidad de aves se suben a su grupa, y lo que comenzó siendo una acción aislada de pesca individual, con el paso de los minutos se convierte en una pesquería en la que hay más aves que peces.
el ocaso va abriéndose hueco y los piqueros, las fragatas, noviñas y viudiñas se recogen, como nosotros. Pues la jornada siguiente va a ser intensa, una vez más, en este paradisíaco Brasil marinero. Son las 7 de la mañana en la bahía Dos Golfiños y estos jóvenes naturalistas hacen sus ejercicios de matemáticas. Han de contar sin perderse. De ellos depende un importante proyecto científico que se viene desarrollando todos los días del año ininterrumpidamente desde 1986. Censan delfines. Delfines rotadores, que cada amanecer vienen a recibir el día a esta bahía virgen en la que está prohibida la navegación para no molestarles. No hay ni un solo día en el que los delfines falten a su cita, pero es sobre todo de agosto a enero cuando el número de efectivos es mayor. Hoy fácilmente puede que estemos ante 700 ejemplares especialmente comunicativos. Ya empezarán a entender por qué se llaman delfines rotadores. Estos mamíferos se comunican a través de los diferentes tonos que produce la caída de sus más de 90 kilos sobre la superficie del agua. Su percusión y sus piruetas son parte de un lenguaje complejo y propio que están estudiando los biólogos del Parque Nacional. Los delfines rotadores habitan las aguas oceánicas tropicales del Atlántico, el Pacífico y el Índico. Pero encuentran pocos lugares como este, donde reproducirse sin persecuciones ni mareas negras. Son muy sociables y desarrollan sus amoríos en grupo, pues una hembra es cortejada por 10 machos a la vez. Copulará con aquel que demuestre mayor habilidad e inteligencia y lo celebrará, como es costumbre, con un buen salto. Fernando de Noroña es el único lugar del mundo donde podemos ver, en vivo y en directo, el comportamiento de unos animales tantas veces humillados en delfinarios y zoológicos. Nuestro trabajo en televisión, el mío y el de mis compañeros, nos ha traído hasta aquí. Estamos paseando por la cima de una montaña enorme que se sumerge hasta 4.000 metros de profundidad aquí en el archipiélago de Fernando de Noroña. Ustedes desde su casa posiblemente estén pensando qué suerte tienen estos señores, cómo me gustaría estar en este paraíso. Y no están equivocados, es un paraíso, pero que como otros parques nacionales brasileños necesita del cuidado y de la atención de las autoridades, disfrute y conservación en un lazo inquebrantable. Dentro de unos años volveremos a Fernando de Noroña y seguirá pareciéndonos igual de maravilloso. Su naturaleza seguirá inalterada. ¿Y los muertos enterrados en este archipiélago se habrán ya despertado por la algarabía del turismo? Todo cuanto han visto a lo largo de este capítulo existe, pero sobre todo la posibilidad de acercarnos a la naturaleza y de marcharnos de ella sin dejar rastro. Turismo y conservación, dos conceptos condenados a entenderse en el siglo XXI.
En nuestro próximo capítulo regresaremos a la Amazonia más humanizada. No podemos evitarlo. Narraremos historias de amores y desamores a la vera del río de todos. La ciudad luchando por abrirse su espacio en plena naturaleza y la selva defendiéndose. Conoceremos el día a día de los que han decidido colonizar y dominar a la naturaleza más indómita de este planeta azul. Seremos testigos de su duelo diario con un río poderoso. Ya saben, aquí, en Amazonia, Última Llamada.